El libro Modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas de Alan Cushing es un texto clásico dentro de la psicología conductual. Esta obra expone los principios básicos del análisis y modificación de la conducta desde el enfoque conductista. Presenta de forma clara las técnicas fundamentadas en la investigación experimental, mostrando cómo se aplican en distintos contextos para promover conductas deseadas y reducir problemáticas. En resumen, el libro funciona como un manual teórico práctico que conecta la investigación en aprendizaje con la intervención en la vida real. Introducción. La modificación conductual es un enfoque de la evaluación, valoración y alteración de la conducta. El estudio se enfoca al desarrollo de la conducta adaptativa, prosocial y a la reducción de la conducta desadaptativa en la vida diaria. Aunque muchas personas asocian la modificación conductual con una forma específica de tratamiento, de hecho, la aproximación teórica comprende un gran número de técnicas de intervención bastante distintas. Muchas de las técnicas se aplican para tratar varios problemas clínicos como ansiedad, depresión, agresión, drogadicción, maltrato infantil y conyugal, disfunción y desviación sexual, dolor e hipertensión. Las intervenciones también se aplican para prevenir una variedad de problemas médicos conductuales, como el daño resultante de prácticas inseguras en casa o en el trabajo, complicaciones en el nacimiento, agresión entre niños y adolescentes y reacciones desfavorables ante eventos estresantes. En general, la modificación conductual es más que una serie de intervenciones para tratar o prevenir problemas, como veremos en capítulos subsecuentes. La modificación conductual a menudo se emplea para aumentar una gama de conductas en la vida cotidiana. El desarrollo de estilos de vida saludables, como comer una dieta bien balanceada, ejercitarse, la modificación de conductas infantiles a través de métodos no castigantes y la interacción positiva con el cónyuge e hijos son ejemplos de dichas aplicaciones. Las técnicas de modificación conductual se han aplicado a una amplia variedad de personas y poblaciones, incluyendo niños, adolescentes y adultos en escenarios cotidianos como el hogar, la escuela, el lugar del trabajo, así como también en poblaciones especiales como pacientes psiquiátricos, prisioneros, residentes de asilos de ancianos y niños autistas. La modificación de la conducta comprende muchas teorías diferentes sobre cómo surgen los problemas clínicos y cómo se mantienen. Estas varían en la explicación de la conducta y en el papel que otorgan a la influencia de procesos internos del individuo. Por ejemplo, pensamientos, creencias y percepciones, o procesos que resultan de eventos ambientales como indicaciones, retroalimentación y consecuencias que produce la conducta. En resumen, la modificación conductual comprende muchos tratamientos, problemas clínicos, poblaciones y puntos de vista conceptuales. Características principales. Debido a la diversidad de tratamientos y aplicaciones, proporcionar una simple definición de modificación conductual es difícil, aunque son varias las características que distinguen como un enfoque único de tratamiento. Superioridad de la conducta. Dentro de la modificación de la conducta, el comportamiento abierto tiene una parte importante en la evaluación y tratamiento de disfunciones clínicas. Siempre que es posible, los problemas clínicos se conciben en términos referentes conductuales abiertos. Sin duda, los síntomas o grupos de síntomas que se presentan juntos, síndromes o trastornos, como el miedo a la evitación, autismo, depresión, hiperactividad, drogadicción, desviación sexual, se conceptualizan principalmente como problemas de la conducta. Aunque el énfasis se coloca en la conducta o en lo que la gente hace, esto no significa que los problemas se vean únicamente en términos de conducta abierta. A menudo cómo se siente la gente, afecto y cómo piensa, cognición, son centrales en los problemas específicos llevados a tratamiento. Por ejemplo, las personas deprimidas con frecuencia se sienten tristes, afecto, creen que no pueden hacer nada bien, cognición, y se involucran unas cuantas actividades, conducta, en su vida diaria. Aun cuando el afecto y la cognición son importantes, los tratamientos conductuales dan especial atención a la conducta como medio de tratar el problema clínico. En el proceso de tratamiento, un paciente deprimido puede ser incitado a involucrarse en actividades específicas que comprendan interacciones con otros y el establecimiento de metas para llevar a cabo tareas específicas en casa o en el trabajo. El incremento en la actividad y en el comportamiento de las tareas son conductas que alteran los síntomas depresivos, incluyendo pensamientos y sentimientos. Es por esto que la modificación conductual a menudo se centra en la conducta como un fin en sí misma y como un medio para cambiar el afecto y la cognición. Importancia del aprendizaje.
Una hipótesis de la modificación conductual es que la conducta de interés es el contexto terapéutico, educacional, social y en otros escenarios. Pueden cambiarse al proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje, de tal manera que el enfoque ha recaído fuertemente en teorías de aprendizaje e investigación en psicología. Al utilizar el aprendizaje como un punto de partida, los tratamientos conductuales proporcionan experiencias especiales de aprendizaje para modificar la conducta desviada a clínicamente desadaptada y para incrementar la conducta adaptativa en la vida cotidiana. Es importante no sobreexponer la pretensión de que las nuevas experiencias de aprendizaje pueden cambiar la conducta. Los postulantes de la modificación conductual no necesariamente se adhieren a la opinión de que todas las conductas son aprendidas y pueden cambiarse a través del aprendizaje. Diversos factores biológicos, conductuales, sociales, culturales y otros influyen sobre la conducta. Así, a menudo es difícil alterar las conductas. En ocasiones, una conducta o un cliente particular pueden no cambiar en lo absoluto. El rasgo principal del enfoque conductual es el reconocimiento de la plasticidad de la conducta o la posibilidad de explicar su cambio cuando se proporcionan experiencias de aprendizaje. Si dar nuevas experiencias de aprendizaje cambiará de manera efectiva la conducta, solo puede determinarse probando qué cambios ocurren. La suposición de que las experiencias de aprendizaje pueden alterar la conducta ha probado ser de gran utilidad para desarrollar tratamientos efectivos. Tratamientos activos y directivos. Las técnicas de modificación de conducta a menudo se apoyan en tratamientos activos y directivos. Esto significa que a los clientes que llegan a tratamientos se les da instrucciones específicas para los procedimientos que se van a realizar. Esto no quiere decir que simplemente se les diga a los clientes qué hacer. Sin duda, en la mayoría de los casos que involucran niños, adolescentes y adultos, el cliente juega un importante papel en el desarrollo del plan de acción para cambiar la conducta. Las técnicas conductuales no se apoyan frecuentemente en la relación terapéutica o en el procedimiento que impliquen el hablar de los problemas personales para aliviar la tensión emocional o desarrollar insight. Con seguridad, estos procesos pueden tener efectos benéficos durante el curso del tratamiento. Sin embargo, hablar de los propios problemas no se contempla como el modo más efectivo de producir cambio conductual. En lugar de ello, se prescriben experiencias y entrenamientos explícitas. Las acciones o actividades para desarrollar al lograr cambios deseados con frecuencia se extraen durante las sesiones de tratamiento. A menudo tales acciones o actividades también se asignan a las personas como tareas. El cambio terapéutico en la modificación de conducta se conceptúa como aprender nuevas conductas que llevarán a cabo en la vida diaria. Las actividades específicas y directivas sirven de base para el desarrollo de estas nuevas conductas. Importancia de la evaluación y la valoración. Una característica central de la modificación conductual es el compromiso con la evaluación y valoración de tratamientos alternativos. Los efectos del tratamiento se evalúan empíricamente midiendo el impacto sobre el cliente o paciente visto en el tratamiento. La valoración del tratamiento abarca varios componentes. Primero, se evalúan cuidadosamente las conductas a modificar. La evaluación puede consistir de diversos medios de medición del problema o de la conducta deseada, incluyendo la observación directa de cómo se desenvuelve la persona en la escuela o en el trabajo, evaluaciones hechas por otras personas significativas, como padres, cónyuges, compañeros y, por supuesto, autoevaluaciones. La evaluación es básica para identificar el grado y naturaleza del problema. Segundo, las metas y medios para alcanzarlas generalmente están bien especificados. Antes del tratamiento, el terapeuta efectúa una cuidadosa evaluación para identificar cuál es el problema, cómo se ven afectados el cliente y otras personas y las circunstancias en las que surge. Una vez que el problema ha sido identificado y evaluado de manera cuidadosa, pueden especificarse los procedimientos y metas hacia las que se dirigirán. La formulación explícita de los procedimientos y metas es una característica importante de la modificación conductual. Tercero, se evalúan los efectos del tratamiento para determinar si se han obtenido los resultados deseados. En la investigación, la modificación de la conducta pone gran énfasis en la medición de resultados y en la evaluación del tratamiento en estudios controlados para decidir si los tratamientos alternativos son efectivos y cuáles de ellos son más que otros. El énfasis en los estudios para investigar el tratamiento ha sido un rasgo distintivo del enfoque. También la valoración es muy importante en el trabajo clínico con clientes individuales.
En ese contexto, la valoración se refiere a la medición de las conductas de interés específicas y a la evaluación del progreso que tiene el cliente durante el curso del tratamiento. Tal valoración puede lograrse pidiendo al cliente que complete cuestionarios acerca de la gravedad de síntomas específicos o haciendo que el cliente lleve un registro o diario de actividades. Por ejemplo, un paciente alcohólico puede medir diariamente que el beber o la urgencia de hacerlo es un problema. También un pariente, por ejemplo, la esposa, un pariente que vive con el cliente, puede llevar registros del número de tragos que el cliente consume en realidad. Idealmente, por supuesto, la información, datos obtenidos durante el tratamiento muestra que el cliente mejora y que el tratamiento está funcionando. Sin embargo, uno de los rasgos más útiles de la valoración es que puede identificarse cuando no funciona el tratamiento. El terapeuta puede emplear esta información para modificar el tratamiento y, si es necesario, intentar técnicas diferentes. En general, la valoración del progreso del tratamiento se facilita al especificar claramente metas y procedimientos. Las técnicas conductuales a menudo se extraen de la oficina del terapeuta. Con frecuencia se llevan a cabo aplicaciones en el hogar, escuela, escenarios institucionales, diversos hospitales psiquiátricos, prisiones, en negocios e industria y en la comunidad. Las personas responsables del cuidado, manejo y educación de los clientes, como los padres, maestros, parientes, cónyuges, amigos, compañeros de cuarto, supervisores y colegas, a menudo se emplean para ayudar en el programa de cambio conductual. En ocasiones a estas personas se les denomina paraprofesionales, ya que trabajan a la par con profesionales para lograr el cambio terapéutico. Los paraprofesionales que están en contacto frecuente con el cliente pueden observar las conductas de este en las situaciones reales en las cuales se lleva a cabo. Así se encuentran en mejor posición para enfocar la conducta como ocurre verdaderamente en aplicaciones con niños, por ejemplo. Los padres, maestros y compañeros a menudo se entrenan en técnicas de modificación conductual y pueden trabajar para cambiar conductas de interés, por ejemplo, berrinches, conducta de oposición, realización de la tarea. Los paraprofesionales a menudo pueden identificar tales conductas cuando ocurren e inmediatamente pueden proporcionar consecuencias tendientes a desarrollar conductas más adaptativas. Ilustración de caso. Las características superiores del enfoque conductual son bastante complejas. Se requiere amplitud y quizás ambigüedad para comprender las diversas técnicas que abarca la modificación de la conducta y las muchas conductas y problemas clínicos hacia lo que se dirigen tales técnicas. Un ejemplo puede explicar más concretamente cómo algunas características del enfoque conductual se manifiestan en práctica real. Consideremos el caso de Arlene, una mujer de 35 años de edad que sufría agorafobia, que es temor a los espacios abiertos. Las personas con agorafobia a menudo permanecen en casa tanto como les es posible. Cuando salen de su hogar experimentan niveles altos de ansiedad que se refleja en agitación, preocupación, excitación, sudoración y en general gran incomodidad. Anticipar la salida de casa e ir a lugares públicos puede incrementar su ansiedad y su creencia de que perderán el control. Se desmayarán, incluso enloquecerán en presencia de otros. No es claro cómo se desarrolla la agorafobia, aun cuando las causas del problema son desconocidas. Se han desarrollado tratamientos conductuales efectivos para el terapeuta conductual. La tarea del tratamiento consiste en proveer nuevas experiencias de aprendizaje que eliminan la ansiedad y ayudan al paciente a funcionar de manera adecuada en una diversidad de situaciones cotidianas. Antes de que el tratamiento comenzara, el terapeuta entrevistó a Arlene por 2 horas aproximadamente para analizar con precisión lo que ella considera el problema. El terapeuta preguntó sobre las ocasiones que se sentía ansiosa, acerca del rango de circunstancias en el cual surgía la ansiedad y cómo esta interfería en su vida diaria. Además, Arlene completó un cuestionario que preguntaba sobre algunos problemas, incluyendo ansiedad, depresión, disturbio del sueño, pensamiento e impulso incontrolable. El propósito del cuestionario era evaluar el rango total del problema que ella podía haber experimentado. Los problemas de Arlene se centraban en la ansiedad que experimentaba al salir de casa o cuando pensaba hacerlo. Estructuraba sus actividades rígidamente para acomodar su ansiedad. Por ejemplo, evitaba ir a la tienda y ordenaba la entrega de abarrotes
o le pagaba a un vecino adolescente que le recogiera. Después de la evaluación, el terapeuta explicó el tratamiento y cómo se emplearía para superar la ansiedad. Para Arlene, las técnicas indicadas fueron la exposición gradual y el tratamiento en relajación. Se les puso una variedad de situaciones fuera de su hogar y estas fueron presentándose de manera gradual. Al principio introdujeron situaciones que no eran demasiado demandantes o amenazantes, mientras que el terapeuta se hallaba presente. Conforme Arlene progresaba, se presentaron situaciones más difíciles en ausencia del terapeuta. Antes de que Arlene empezara tareas específicas, se le entrenó para involucrarse en relajación muscular profunda. El propósito era proporcionarle una técnica para mantenerse relajada cuando sintiese que podría presentar la ansiedad. Desarrolla la capacidad para relajarse profundamente. Por lo general requiere solo una de esas cuantas sesiones. La relajación se desenvolvió haciendo que Arlene primero cerrara los ojos y se quedara quieta. Entonces el terapeuta le daba instrucciones para que centrara su atención en varios grupos de músculos. Por ejemplo, la parte baja del brazo, la parte alta del brazo, el cuello y los hombros. De manera alterna, ella tensaba y relajaba grupos de músculos abarcando los más importantes músculos esqueléticos en respuestas a las indicaciones del terapeuta. De esta manera, Arlene aprendió cómo emplear la liberación de la tensión muscular como una manera de lograr un estado de relajado en esos grupos musculares. Una vez que complete el ciclo de tensar y relajar para cada de varios grupos musculares, llegaba a estar profundamente relajada. Después de unas cuantas sesiones, lograba la relajación relativamente rápido con poca o ninguna ayuda del terapeuta. Luego que Arlene aprendió cómo relajarse, el tratamiento continuó con una serie de tareas conductuales. Primero, se le pidió realizar un paseo corto con el terapeuta cerca de casa, de modo que el lugar pudiera ser familiar y probablemente no muy generador de ansiedad. Si se pone ansiosa, el terapeuta le ayuda a relajarse. La brevedad de los paseos, la presencia del terapeuta y el empleo de de relajación disminuyeron la probabilidad de que surgiera altos niveles de ansiedad. Al cabo de 2 sesiones fue evidente una reducción significativa de ansiedad en estos breves paseos. En sesiones posteriores con el terapeuta se expuso a Arlene a situaciones adicionales como ir a varias tiendas, manejar un automóvil a un restaurante y un centro comercial, viajar en autobús y otras tareas relacionadas con situaciones que a ella le parecían provocadoras de ansiedad. También se le asignaron tareas escolares, actividades para desempeñar por sí misma. La primera era visitar a una amiga que vivía a unas cuantas casas de ella. Arlene y su amiga charlaban por teléfono diariamente durante largos periodos. La asignación consistía en visitar a la amiga y platicar con ella por lo menos 30 minutos en 2 días separados, cuando menos durante la semana. La amiga, quien estaba totalmente al tanto del problema, estaba deseosa de ayudar y así lo hizo al invitar a Arlene a tomar café. Entonces se le asignó ir a una tienda con su amiga y caminar al buzón de correos, a 2 cuadras de su casa, sola. Después de ensayos prácticos con el terapeuta y ulteriores de tareas escolares, Arlene presentó muy poca ansiedad al estar fuera de casa, salir al mandado sola o estar en multitudes. A lo largo del tratamiento, Arlene llevó un diario concerniente a su conducta y ansiedad. En él registraba cada viaje que hacía, cuánto tiempo estaba afuera y cuánta ansiedad sentía, considerándolo una escala de 1, perfectamente relajada, a 10, extremadamente incómoda y ansiosa. Al comienzo del tratamiento, Arlene hacía pocas anotaciones en el diario. Por ese tiempo salía de casa solo cuando era absolutamente necesario, aproximadamente 2 veces a la semana. En tales ocasiones, sus viajes eran breves, generalmente de 30 minutos, y se calificaban con niveles de ansiedad muy altos, 9 a 10 en la escala de calificación. Después de muchas sesiones y de que las tareas escolares estuvieron en vigor por algún tiempo, salía de casa de 15 a 20 veces por semana, a visitar a un vecino, ir a la tienda, a conducir un auto hasta el centro comercial. La mayoría de las salidas duraban más de 1 hora. La ansiedad les disminuyó, como se mostró en las calificaciones de 3 y 4 en la escala. Finalmente, su ansiedad para todas las salidas disminuyó a 2, 3 o 4. Afirmó que estar fuera de casa y en lugares públicos no le molestaba.
En el curso del tratamiento, la información proporcionada por el diario fue útil para decidir cuándo proseguir con tareas más difíciles y si el tratamiento estaba alcanzando sus metas. En el caso de Arlene, el tratamiento progresó relativamente rápido. En el lapso de 10 semanas, sus puntuaciones indicaron que no le molestaba en lo absoluto estar fuera de casa. Se involucró en más actividades sociales, como salir en las tardes con su amiga y un grupo nuevo de amigos. Además, 4 meses después de que terminó el tratamiento, consiguió un empleo de tiempo completo en una tienda departamental. Así, según su propia información y datos sobre sus actividades, la terapia logró sus metas. Comentarios generales. Pueden observar diversos rasgos del enfoque conductual en el caso de Arlene y su tratamiento. El foco de la conducta, el empleo de tratamientos activos para reducir la ansiedad, aplicaciones en la vida diaria y la participación de otros en el tratamiento. Son ejemplos primarios. Quizás menos dramáticamente ejemplificados, pero aún más importantes, fue el esfuerzo para evaluar el progreso de Arlene. La pregunta central es si el tratamiento estaba logrando los fines deseados. Los datos reunidos en el progreso de Arlene se obtuvieron para tratar este asunto. Aunque las características generales de la modificación conductual han sido guiados por puntos importantes previamente señalados y por la ejemplificación del caso, la historia está completa. La modificación de conducta comprende diferentes puntos de vista y técnicas de tratamiento para conducir estas diferentes tradiciones dentro del campo. Es útil destacar los fundamentos históricos de la modificación de la conducta y el surgimiento de esta como un enfoque contemporáneo en el tratamiento. Fundamentos de la modificación conductual. Muchos senderos han conducido al surgimiento de la modificación conductual contemporánea. Véase Kasdin, 1978. Aunque no pueden examinarse aquí estos caminos con detalle, unos cuantos resultan especialmente dignos de mención. Investigación experimental con animales. Condicionamiento clásico. La modificación conductual puede rastrearse en las investigaciones de laboratorio en fisiología en los años 1800 y 1900. Entre las muchas influencias del trabajo del fisiólogo ruso Pavlov, 1849-1936, es particularmente significativa. Pavlov estudió la digestión, en especial cómo era influenciada las respuestas reflejadas por sustancias colocadas en el sistema digestivo. Estimuló varias porciones del sistema digestivo de un animal con comida o polvo de comida y observó las reacciones fisiológicas. Como parte de sus estudios, encontró que las secreciones gástricas eran estimuladas cuando los animales, en el caso de los perros, simplemente veían la comida o escuchaban la preparación de la misma. Esto resultó significativo porque sugiere que los procesos digestivos podían estimularse aún sin ser de manera directa. Pavlov pensó que esto era el resultado de la experiencia del animal en el laboratorio, es decir, aprendizaje. Dio un giro a su investigación al estudiar la manera en la que se efectuaban las conexiones entre los diversos estímulos ambientales, vistas y sonido, y reacciones reflejas como la salivación en respuestas de comida. Al tipo de aprendizaje que Pavlov estudió se le llama condicionamiento clásico o respondiente. Este se ocupa de estímulos que evocan respuestas. Ciertos estímulos en nuestro ambiente, como un ruido, choque, luz y el sabor de la comida, producen respuestas reflejas. A estas se les conoce como respondientes o respuestas incondicionadas. A menudo se consideran a los respondientes como respuestas involuntarias o automáticas, que no están bajo el control del individuo. Los ejemplos de respondientes incluyen la reacción de sobresalto como respuesta ante el ruido fuerte, la salivación en respuesta a la presencia de la comida en la boca, la contracción de la pupila en respuesta a la luz brillante, a la flexión de un músculo como respuesta al dolor, la conexión entre estímulo incondicionado y la respuesta es automática, es decir, no aprendida. Sin embargo, la conducta refleja algunas veces sucede en respuesta a un estímulo que no produce la respuesta de manera automática. Por medio del condicionamiento clásico, un estímulo neutro, esto es un estímulo que no produce un reflejo particular, puede hacer que produzca una respuesta refleja. En un arreglo sencillo para lograr esto, se aparea el estímulo neutro, conocido como estímulo condicionado, con un estímulo que produce una respuesta refleja, un estímulo incondicionado. Si se aparea conscientemente el estímulo condicionado con el incondicionado, el estímulo condicionado por sí mismo puede producir la respuesta, referida como respuesta condicionada. El proceso por medio del cual los nuevos estímulos obtienen el poder de producir una conducta respondiente se llama condicionamiento clásico o respondiente. Este no es un proceso mecánico en el que el simple apareamiento de estímulos conduce automáticamente a su conexión. Aprender la relación entre estímulos depende de una variedad de factores que ayudan u obstaculizan la asociación y determinan si los estímulos neutros producen la respuesta incondicionada. Véase Rescorla, 1988.
El trabajo de Pavlov fue significativo tanto por sus hallazgos específicos como por sus métodos de investigación. Sus hallazgos sugirieron una forma en que podía aprenderse la conducta. Los conceptos de condicionamiento salieron de su laboratorio para explicar prácticamente todo el aprendizaje, incluyendo áreas tan amplias como el aprendizaje del lenguaje, la adquisición de conocimiento y del desarrollo de la conducta desviada y desadaptativa, por ejemplo, alcoholismo. Resulta claro que los conceptos están demasiado amplios, ya que no dan explicaciones completas y precisas de estas áreas. También la investigación más reciente ha mostrado que el condicionamiento en sí mismo es más complejo de lo que se creía originalmente. Por ejemplo, ciertos tipos de conexiones se aprenden con mayor facilidad que otras, y el apareamiento de estímulos no conduce su método automático al aprendizaje. La contribución significativa de Pavlov fue su explicación de la conducta y el aprendizaje, fundamentados de manera científica. Su demostración precisa del proceso de aprendizaje bajo condiciones bien controladas ayudó a fomentar estudios más elaborados sobre diferentes clases de aprendizaje. Otro rasgo significativo de Pavlov fue su metodología. Utilizó métodos precisos que permitieron la observación y cuantificación cuidadosa de su objeto de estudio. Por ejemplo, en algunos de sus estudios se encontraron gotas de saliva para medir el reflejo condicionado. Sus meticulosas notas de laboratorio y sus métodos rigurosos ayudaron al avance de la aproximación científica hacia el estudio de la conducta. Debido a la clara descripción de sus métodos, fue posible su empleo por otros investigadores. Asimismo, el espíritu del tiempo fomentó la aplicación de la aproximación científica hacia diversas áreas de investigación. Al parecer, Pavlov ejemplificó valores científicos a partir de los cuales otros tomaron el modelo. Al recibir el Premio Nobel en Fisiología en 1904, por su investigación sobre la digestión, se incrementó la visibilidad de su trabajo y la adopción de sus métodos. Condicionamiento operante. En tanto que Pavlov conducía sus experimentos, se investigaba un tipo de aprendizaje que no comprendía respuestas reflejas. Los investigadores se hallaban evaluando el impacto de diferentes consecuencias sobre el desarrollo de nuevas conductas. En este aspecto, el trabajo de Edward Thorndike es digno de mención. Thorndike estaba interesado en el aprendizaje de nuevas conductas, más que en establecer conexiones nuevas de la conducta refleja. Entre sus muchos experimentos con animales, los más conocidos son aquellos efectuados en cajas de truco con gatos. Thorndike colocó un gato hambriento en una caja y registró cuánto tiempo le llevaba escapar moviendo una barrera. Un pequeño trozo de comida ubicado fuera de la caja proporcionaba un incentivo para aprender a escapar. El gato trataba de escapar inmediatamente, explorando diversas soluciones por un método de ensayo y error. Finalmente quitaba la barrera y consumía la comida. Entonces se le colocaba nuevamente en la caja y con ensayos sucesivos se descubrió que cada vez le tomaba menos tiempo escapar. Finalmente, tan pronto como se colocaba el gato en la caja, retiraba la barrera, escapaba y se comía el alimento. Thorndike graficó el tiempo que le llevó al gato escapar después de ensayos repetidos y generó una curva de aprendizaje. Esta curva reflejaba el hecho de que cada vez el animal empleaba menos tiempo para desempeñar la conducta. A partir de muchos experimentos y observaciones similares, Thorndike formuló leyes o principios de comportamiento. Las más significativas de estas fue la ley del efecto, que manifiesta que las consecuencias que proceden a la conducta auxilian al aprendizaje. Las recompensas, por ejemplo, la comida para el gato después de escapar, proporcionaron consecuencias que incrementaban el aprendizaje de la conducta. El énfasis de Thorndike sobre las consecuencias de la conducta constituyó una presentación preliminar significativa para los desarrollos subsecuentes en el laboratorio y para la investigación aplicada. Skinner, 1904-1990, recibió la influencia de Pavlov y Thorndike y también llevó a cabo estudios de laboratorio con animales. Al igual que Thorndike, Skinner exploró el impacto de varias consecuencias sobre la conducta y ayudó a poner en claro el aprendizaje resultante de las consecuencias y sus diferencias con el condicionamiento respondiente estudiado por Pavlov.
Observó que muchas de las conductas se emiten de manera espontánea y se hallan bajo el control primario de sus consecuencias. Le llamó operantes a dichas conductas, debido a que eran respuestas que operaban, es decir, tenían alguna influencia sobre el ambiente. Las conductas operantes se fortalecen, incrementan o debilitan, decrementan en función de los eventos que las siguen. La mayoría de las conductas que realizamos en la vida diaria son operantes, ya que no son respuestas reflejas, respondientes, controladas por estímulos evocadores. Las conductas operantes comprenden la lectura, caminar, trabajar, hablar, indicar con una inclinación de cabeza, sonreír y otras conductas emitidas de manera libre. Las operantes se distinguen gracias a que se encuentran controladas, es decir, influenciadas por sus consecuencias. El proceso de aprendizaje de conductas operantes se conoce como condicionamiento operante. Se desarrollaron diversos tipos de consecuencias y principios para explicar de qué manera podían desarrollarse y modificarse las conductas operantes. En el cuadro 1 pueden observarse las principales relaciones investigadas que resumen los principios básicos del condicionamiento operante. Estos principios proporcionan planteamientos generales sobre las relaciones entre las conductas y los eventos ambientales. Las investigaciones de estos principios se iniciaron con animales de laboratorio, como ratas y palomas, participando en respuestas simples, por ejemplo, presionar una palanca, bajo condiciones altamente controladas. Las aplicaciones actuales de los principios generales guardan muy poca semejanza con estos comienzos experimentales. Del mismo modo que con el trabajo de Pavlov, la significación del trabajo de Skinner derivó de la aproximación hacia el estudio de la conducta. El método de Skinner comprendía la centralización en la conducta abierta, la evaluación de la frecuencia de la conducta en periodos prolongados y el estudio de uno o pocos organismos a la vez. Su meta era identificar las variables que influenciaban la conducta mediante el estudio cuidadoso e intensivo de uno o dos sujetos, debido a su influencia contemporánea sobre la modificación conductual. Regresaremos a los principios del condicionamiento operante y al método de estudio que Skinner desarrolló. Desarrollo del conductismo. A finales del siglo XIX y principios del XX se reflejó una orientación más amplia sobre que colaboradores tan importantes como Pavlov y Thorndike y posteriormente Skinner fueron parte. Un interés mayor en el método científico fue evidente en diversas áreas de trabajo y se extendió más allá de una disciplina única como la psicología. Sumario de principios básicos del condicionamiento operante. Principio. Reforzamiento. Presentación o retiro de un evento después de una respuesta que incrementa la frecuencia de la misma. Castigo. Presentación o retiro de un evento después de una respuesta que decrementa su frecuencia. Extinción. Ya no se presenta un evento reforzante después de una respuesta que decrementa la frecuencia de la respuesta previamente reforzada. Control de estímulos y entrenamiento discriminatorio. Reforzamiento de respuesta en presencia de un estímulo pero no de otro. Este procedimiento incrementa la frecuencia de la respuesta en presencia del estímulo primario y la decrementa ante el último. Las ciencias en general estaban surgiendo con un enfoque empírico y experimental. El contexto más amplio puede denotarse observando el trabajo de Charles Darwin, naturalista inglés cuya contribución al entendimiento de la evolución es bien conocida. Los escritos de Darwin sobre la evolución como el origen de las especies mediante la selección natural y la descendencia del hombre sugirieron que existía una continuidad en las especies y que los humanos e infrahumanos formaban parte de un proceso progresivo y se encontraban sujetos a influencias y principios semejantes como la selección natural y la supervivencia del más apto. El impacto de los escritos de Darwin fue enorme. Un aspecto de esta influencia pertinente en el presente análisis es la importancia de la investigación en especies subhumanas. Dado la continuidad de las especies, el estudio de la conducta animal cobró gran importancia. Obviamente, estudiar especies infrahumanas no puede decirnos todo lo que hay que saber de los seres humanos, aunque procesos como el aprendizaje y los principios identificados en el laboratorio
y en la investigación naturalista como subhumanos, además del interés que poseen por derecho propio, podrían también esparcir luz sobre el funcionamiento humano y la adaptación. La investigación acerca del aprendizaje animal se convirtió en una línea importante de trabajo que influenció de gran manera el surgimiento de la modificación conductual. De nuevo, la investigación con animales fue parte de un contexto más amplio y de un enfoque más científico para el estudio de la conducta. Este fue un movimiento evidente en el trabajo de Pavlov, por ejemplo, pero se extendió más allá de solo investigador o país. La investigación psicológica fue influenciada no solo por las contribuciones de Pavlov y sus contemporáneos, sino también por un movimiento mayor hacia métodos más objetivos de estudios de la conducta. En Estados Unidos, por ejemplo, John B. Watson cristalizó un movimiento en psicología conocido como conductismo. Watson estaba interesado en la psicología animal y en aplicar métodos de la investigación con animales al estudio de la conducta humana. Criticó la psicología debido a su utilización de métodos subjetivos como la introspección. Por ejemplo, pediría a las personas que informan sus experiencias privadas para estudiar los fenómenos mentales, como pensamientos y sentimientos. Este método de estudio, argumentaba Watson, no era objetivo ni científico. Existieron varias influencias convergentes que conducían a un estudio más científico de la conducta. Sin duda, Vladimir Bechterev, contemporáneo de Pavlov, también estaba realizando investigaciones sobre condicionamiento con animales. A principios de los años 1900, Bechterev había escrito sobre el estudio científico de la conducta humana, un campo nombrado psicología objetiva y posteriormente reflexología, Kasdin 1978. Ese enfoque influenció grandemente a Watson, quien reunió los conceptos y métodos de la investigación sobre condicionamiento desarrollado en Rusia y trabajó por un nuevo enfoque conductista en psicología. Su posición, como se refleja, por ejemplo, en Psicología desde el punto de vista de un conductista, 1919, influenció fuertemente la forma de la psicología y concedió al aprendizaje un papel crítico en muchas áreas. De hecho, sugirió que este podría moldear completamente la conducta humana. Además, empleó el condicionamiento como base para explicar prácticamente toda la conducta adquirida en el desarrollo. El propósito de Watson era ganar apoyo para su punto de vista, según el cual los conceptos de condicionamiento y métodos científicos podían aplicarse al estudio de la conducta. Muchos de sus planteamientos específicos sobre la conducta humana y el desarrollo eran extremos e iban mucho más lejos de lo conocido en esa época. La modificación conductual no había surgido aún de manera formal. La contribución más importante de Watson fue el movimiento de la psicología hacia el estudio científico de la conducta. Surgimiento de la modificación conductual. El surgimiento de la modificación conductual como una aproximación al tratamiento y trabajo clínico puede considerarse desde por lo menos dos perspectivas interrelacionadas. Una de ellas se interesa por la extensión de los conceptos del condicionamiento y métodos científicos al trabajo clínico. La segunda perspectiva se aboca a la orientación teórica prevaleciente hacia la conducta normal y su tratamiento en el tiempo en el que la modificación conductual se desarrollaba. Una considerable insatisfacción con los enfoques prevalecientes sobre los problemas clínicos y con las técnicas de psicoterapia alternativas ayudó a generar la modificación conductual. Extensiones clínicas. Los condicionamientos respondiente y operante se emplearon cada vez más como base para conceptuar la personalidad, la psicoterapia y el cambio conductual. También los conceptos de los condicionamientos respondiente y operante se utilizaron para desarrollar nuevas técnicas de tratamiento para niños y adultos, debido a un sinnúmero de problemas psicológicos y conductuales. Unos cuantos ejemplos transmitirán pasos importantes que guiaron el trabajo contemporáneo. Condicionamiento respondiente. Un intento históricamente significativo para mostrar la importancia del condicionamiento respondiente lo proporcionaron Watson y Reiner en 1920, quienes condicionaron una reacción de miedo a un niño de 11 meses de edad llamado Albert. Antes de este estudio, los investigadores observaron que un ruido fuerte, estímulo incondicionado, producía una reacción de temor y sobresalto, respuesta incondicionada, en Albert. En contraste, Albert jugaba libremente con una rata blanca sin ninguna reacción adversa. Los investigadores deseaban determinar si la reacción del sobresalto podía condicionarse a la presencia de la rata blanca. Para condicionar dicha reacción de sobresalto, un ruido precedió de manera inmediata la presencia de la rata blanca, un estímulo neutro condicionado. Cada vez que Albert se acercaba y tocaba a la rata, el ruido sonaba y Albert se sobresaltaba.
Por un periodo de una semana, se apareó la presencia de la rata y el ruido durante 7 veces. Finalmente, cuando se presentó la rata sin el ruido, Albert se volcó y lloró. El estímulo condicionado evocó la respuesta de temor, respuesta condicionada. Más aún, el miedo se generalizó a otros objetos a los que Albert no había temido antes. Por ejemplo, un conejo, un perro, una máscara de Santa Claus, un abrigo de piel de foca y algodón absorbente. Esto surgió que los miedos podían adquirirse mediante condicionamiento respondiente. Por supuesto, es difícil decir si los miedos evidentes de la experiencia cotidiana se adquieren a través de condicionamiento respondiente, porque rara vez tiene acceso a un individuo en el momento en que se desarrolla el miedo. Otra evidencia sugiere que pueden adquirirse temores por objetos con los cuales el individuo no ha tenido contacto personal directo. Independientemente de cómo se aprenden los miedos en realidad, el condicionamiento respondiente puede resultar útil para aliviar los miedos a que el poder de los estímulos condicionados para producir reacciones de temor pueden alterarse. Otra extensión inicial del condicionamiento respondiente fue el tratamiento de la enuresis, que es mojar la cama. La enuresis puede conceptuarse como la falla de ciertos estímulos, señales de vejiga, para producir una respuesta, caminar, de modo que el individuo pueda levantarse y orinar de manera apropiada. Para condicionar la acción de caminar a las señales de la vejiga, distensión, se necesita un estímulo que produzca caminar. Maurer y W. Maurer idearon un aparato para condicionar clásicamente el caminar a las señales que proceden al orinar mientras el niño está dormido. El aparato incluye una almohadilla sensible al líquido que se coloca en la cama del niño. Tan pronto como el niño orina, se cierra un circuito y se activa una alarma. El procedimiento da por resultado el control de la orina y permite al individuo dormir durante la noche sin orinar. Este procedimiento, una técnica efectiva para manejar la enuresis, estaba disponible antes de los años 1930. Su surgimiento fue significativo porque el procedimiento estaba formulado en términos de condicionamiento respondiente. Una prolongación más contemporánea del condicionamiento respondiente al trabajo clínico la hizo Joseph Wolpe, quien desarrolló un procedimiento para el tratamiento de la ansiedad. Wolpe, un médico que trabajaba en Sudáfrica, condujo experimentos investigando las reacciones de ansiedad y evitación en animales de laboratorio, gatos. Investigó un fenómeno denominado neurosis experimental, un estado inducido de manera experimental en el cual los animales muestran agitación, desorganización de la conducta y otras señales que se parecen a la ansiedad en los humanos. La neurosis experimental se ha estudiado durante algún tiempo, comenzando en el laboratorio de Pavlov. La contribución especial de Wolpe fue el desarrollo de un procedimiento para vencer la ansiedad en los gatos y después extender el método de tratamientos en seres humanos con trastornos de ansiedad. Después de que la ansiedad se había desarrollado, Wolpe exponía a los gatos de manera gradual a situaciones que producían ansiedad. Cuando se exponían a la situación, cuarto, en que se había desarrollado la ansiedad, mostraban signos graves de ansiedad y no realizaban ninguna otra conducta. Entonces Wolpe exponía a los gatos a señales, otros cuartos, que solo se parecían a la situación original, con menos evitación y agitación debido a la dosis reducida de estímulos generadores de ansiedad, los incitaba a otras respuestas como comer. Pensaba que la exposición a una serie de situaciones que provocaran ansiedad mientras se estaba involucrando en respuestas competitivas vencería gradualmente la ansiedad. La continuación de este procedimiento eliminaba la ansiedad de los gatos. Un paso especialmente significativo fue el empleo que hizo Wolpe de la información derivada de experimentos con gatos para desarrollar una técnica de tratamiento para la ansiedad humana. Wolpe desarrolló la desensibilización sistemática, un tratamiento en el cual se exponía a los seres humanos, en la vida real o en la imaginación, a situaciones que provocaban ansiedad en una serie graduada de estímulos. Para superar la ansiedad, Wolpe entrenó clientes para que lograran una relajación profunda, de manera que la exposición a representaciones leves de la situación generadora de ansiedad causaría muy poca ansiedad.
Con el tiempo se exponía a los clientes o se les hacía imaginar situaciones que provocaban una ansiedad mayor y la relajación superaría dicha ansiedad. Finalmente, los clientes respondían sin ansiedad ante situaciones que originalmente les provocaban esa reacción. El procedimiento se conceptuó desde el punto de vista del condicionamiento clásico. Ciertas señales o estímulos en el ambiente producen ansiedad o temor. Este puede cambiarse condicionando una respuesta alternativa, relajación, que es incompatible con el miedo. En cuanto la relajación se asocia con las escenas imaginadas, se elimina la capacidad del estímulo para producir miedo, modificando la valencia de la capacidad del estímulo para producir reacciones, se apega estrechamente al paradigma del condicionamiento respondiente. Wolpe, 1958, informó el empleado de esta técnica con más de 200 pacientes y manifestó que el tratamiento había sido efectivo. Los estudios de casos no son aceptables científicamente debido a que la base para el cambio no puede determinarse. Sin embargo, la técnica de Wolpe y sus argumentos estimularon otras investigaciones sobre los efectos de la desensibilización sistemática. Desde una perspectiva más amplia, el trabajo de Wolpe se asimiló rápidamente debido a otras influencias, como su confianza en los métodos de laboratorio con animales, su utilización de conceptos de aprendizaje y su interés sobre las bases objetivas del desarrollo de tratamientos. Las ejemplificaciones antes expuestas son algunas de las aportaciones bien conocidas del condicionamiento respondiente a los problemas clínicos. Muchas otras técnicas conductuales derivadas del condicionamiento clásico se han empleado para modificar una variedad de conductas, como el consumo de alcohol, comer en exceso, tabaquismo y conducta sexual desviada. Tales procedimientos cambian la valencia de los eventos apareándolos con estímulos reales o imaginarios. Condicionamiento operante. El control que las consecuencias recompensantes ejercían sobre la conducta no era una reflexión nueva identificada por la investigación de laboratorio sobre el condicionamiento operante. Sin embargo, esta investigación de laboratorio sobre los efectos legítimos de las consecuencias recompensantes en la conducta finalmente se extendió de las especies subhumanas a los seres humanos. Algunos de los primeros trabajos de laboratorio parecieron tener relevancia clínica. Por ejemplo, los estudios de laboratorio se llevaban a cabo con pacientes psicológicos hospitalizados que diariamente se desenvolvían en varios aparatos para ganar pequeñas recompensas. Por ejemplo, dinero y fotografías. El proceso era analizar patrones de respuestas bajo distintas disposiciones de consecuencias recompensantes. Los resultados mostraron que los patrones de respuesta de los pacientes psiquiátricos diferían de aquellos que habían resultado evidente en adultos normales. Asimismo, la ejecución en el aparato de laboratorio a menudo se interrumpía por pausas en las que los síntomas psicóticos, como conductas alucinatorias verbales, podían observarse. Estas observaciones sugerían que el paradigma del condicionamiento operante podría ser un medio objetivo de estudiar la conducta psicótica. Quizá de mayor significación fue el hallazgo de que las respuestas a tareas de laboratorio parecían dar por resultado una reducción de los síntomas. Por ejemplo, mirar fijamente al espacio, tanto en el laboratorio como en el pabellón hospitalario. Esto sugirió que los síntomas podían modificarse de manera importante mediante incrementos en la respuesta operante. Las aportaciones fuera del laboratorio del condicionamiento operante se llevaron a cabo en estudios de la conducta de muchas poblaciones, como los niños retrasados mentales y los niños autistas. En la mayoría de los estudios, las metas eran simplemente utilizar los métodos de laboratorio del condicionamiento operante para investigar cómo respondían las poblaciones especiales. Los métodos del condicionamiento operante pronto se extrapolaron a la conducta humana fuera del laboratorio. Demostraciones bastante simples sugirieron que importantes conductas podían ser influenciadas por las consecuencias ambientales. Se completaron varias demostraciones en la década de 1960 para examinar el grado en el que podía influenciarse la conducta de pacientes psiquiátricos hospitalizados. Una de estas demostraciones involucraba a una paciente deprimida que se quejaba de dificultades para dormir e informaba de dolores en su pecho, espalda, cabeza y hombros.
La evaluación médica reveló que no existían problemas físicos que explicaran estas dificultades. Parecía que estas quejas corporales somáticas podían estar influenciadas por sus consecuencias, específicamente las reacciones del personal ante sus quejas. Se hicieron observaciones para registrar la frecuencia diaria de las quejas de la paciente durante varios días. Después de estas observaciones, denominadas línea base, se dijo al personal que modificaba la manera en que reaccionaba ante la paciente. Específicamente, se le dieron instrucciones al personal para ignorar las quejas en lugar de proporcionar el consuelo, simpatía y atención usuales que habían proporcionado. Entonces se hace un bloqueo de 10 días por el gráfico. Quizá la atención había servido como una recompensa reforzador para la conducta conduciéndola a sus altos niveles. Si era así, el cese de la atención reduciría la conducta. Continuaron las observaciones sobre las quejas después de varios días. Se dijo al personal que regresara a sus anteriores maneras de respuesta a las quejas de la paciente. Si la atención del personal en verdad estaba influenciando las quejas, se esperaría que éstas aumentaran de nuevo. Después de varios días, se les dijo finalmente al personal que retiraran su atención. Los efectos de la modificación de las consecuencias de las quejas somáticas pueden verse en la figura 1.1. Es evidente la frecuencia de las quejas durante el periodo de línea base, el personal comportándose de la manera acostumbrada. La extinción, el personal ignorando las quejas, y el reforzamiento, el personal atiende las quejas. Y extinción, ignorar como antes. La frecuencia de quejas cambió notablemente conforme se modificó la conducta del personal. Estos resultados sugirieron que la atención y las consecuencias de otros pueden influenciar grandemente la conducta del paciente. Estas y otras muchas demostraciones parecidas indicaron que la conducta humana en escenarios aplicados podría modificarse cambiando las consecuencias. La idea de emplear consecuencias para modificar la conducta no era nueva. Se puede hallar numerosos ejemplos de consecuencias recompensantes y castigantes para la conducta a lo largo de la civilización. Lo que resultaba nuevo era la aplicación de tales consecuencias bajo condiciones especiales y la evaluación cuidadosa de la conducta. Las primeras extrapolaciones de los principios del condicionamiento operante a la conducta humana iniciaron un área de investigación. Este libro muestra la extensión y variedad de aplicaciones que resulta de la ampliación de los principios de aproximaciones del condicionamiento operante. Entonces dice, frecuencia de las quejas durante las fases de la línea base, extinción, reforzamiento y extinción. Durante la línea base, el equipo se comportó de manera acostumbrada. Durante la fase de reforzamiento, proporcionaron atención cuando la paciente se quejaba. Durante las fases de extinción, el personal ignoró las quejas de la paciente. Finalmente, una rama única del condicionamiento operante es digna de mención. El trabajo de Skinner de 1938 estaba principalmente restringido a demostraciones con animales de laboratorio, cuya significación se reconocía. Pronto, después de que su trabajo se encontraba encauzado y había logrado un progreso importante, él comenzó a llevar los principios del condicionamiento operante fuera del laboratorio. Skinner en 1953 dio importantes saltos conceptuales analizando la importancia del condicionamiento operante en la vida cotidiana, como en la educación, gobierno, negocios, religión, psicoterapia e interacción social en general. Escribió una novela bastante conocida acerca de una sociedad utópica, Walden 2, en la cual los principios del condicionamiento operante servían de base para estructurar la comunidad. Skinner, 1948. Las extrapolaciones fueron mucho más allá de lo que se conocía a partir de la investigación en laboratorio. En realidad no era claro que los principios del condicionamiento operante pudieran aplicarse con facilidad a la compleja conducta humana y pudiesen cambiar conductas socialmente significativas. Sin embargo, estas extrapolaciones dirigieron la atención hacia los hallazgos y métodos de Skinner y planteó retos importantes para aquellos interesados en la aplicación de los principios del condicionamiento operante para fines clínicos. Muchísimas gracias, amigos, a todos por su participación. Creo que salió bastante bien. Le iba a decir de que me gustó, está chévere que entre todos lo vayamos avanzando. Podríamos discutir algunas de las cosas que se han ido topando. Pues la idea, de hecho, es reunirnos 2 veces por semana. El chiste es avanzar un día y el otro hacer retroalimentación o discutir. Todo salió muy bien. Que tengan linda noche, descansen y nos vemos el martes para la discusión, ¿va? Gracias. Eres estudiante de psicología y te han enseñado apunte roleplay.
¿Y crees que no te sirve para nada? Pues estás en lo correcto. Cuando inicié mi primer trabajo en psicología, me di cuenta que todas las cosas que nos habían enseñado en la universidad no sirvieron para una mierda. Ahí me di cuenta que todos esos roleplay no se parecían en nada a la práctica clínica. Pero es que para poder hacer roleplay, al menos alguien debería estar enterado de qué es lo que se hace en el trabajo en psicología. Además de un montón de cosas más que no servían. Pero en esta ocasión no solamente venimos a quejarnos. Les vengo a ofrecer algo. Resulta que ya sabemos que tenemos problemas en la formación en psicología, pero hay que hacer algo con el tema. Así que nos hemos armado un grupito y estamos ahí revisando un montón de cosas relacionadas a la psicología científica. Justo ahora estamos estudiando todo lo que son principios de aprendizaje y por qué hacemos las cosas raras que hacemos. En otro momento hemos abordado cosas como las entrevistas, qué es lo que deberías preguntar, cómo manejar los casos y todo ese tipo de temas. Y lo mejor de todo, es gratis. Así que si te quieres unir, solamente me dejas un mensaje o puedes revisar en mi perfil y ahí va a haber un enlace para que te unas al grupo en el que manejamos todo esto. Ya sabemos que la formación en psicología tiene un montón de problemas, pero algo deberíamos comenzar a hacer para cambiar esta situación. Y aunque no sea mucho, ese es mi humilde aporte. Y les iré trayendo actualizaciones de lo que vamos haciendo y de otras cositas más que me gustaría enseñar. Espero se den su interés y espero les sirva en algo. Ahí igual me pueden dejar sus dudas de qué cositas les gustaría saber de cómo estamos manejándolo y qué tipo de cosas vamos a topar. Oye, ¿qué haces? Quemando el DCM. ¿Cómo por? Pues porque no sirve para nada, ¿para qué lo quiero? ¿Y por qué piensas eso? Tú misma dijiste que estabas hasta la madre de los diagnósticos en psicología. Estoy hasta la madre de los diagnósticos en psicología. ¿Lo recuerdas? Estos jóvenes y sus fuentes de información. Mira, yo dije que el DSM no era un manual para explicar la conducta, más nunca dije que no sirviera para nada. Yo sé que hay muchas personas que lo utilizan como si fuera la Biblia de los psicólogos, cuando en realidad es un manual de psiquiatría. Sin embargo, sí tiene sus funciones, así que no lo quemes, por favor. Me lo acabo de comprar. Ok, ya entendí, no sirve para explicar la conducta, pero entonces, ¿para qué sirve? Esto lo veremos en otro video. Y si no estás triste, solo estás agotada de pensar todo el tiempo. A veces nuestra mente va a 1000 kilómetros por hora, cuando ni siquiera te has subido un carro andando a 1000 kilómetros por hora, ¿o sí? Y al menos yo ni sé estacionarme bien cuando quiero detenerme, pero aún así tenemos esa sensación. ¿Quién no quisiera frenar el carro y pararlo todo? Así como a ti, a muchos nos ha pasado, pero esos pensamientos, aunque no somos nosotros, son parte nuestra. Mujer, no es que vamos a tener que sentirnos agotadas toda la vida, pero sí que te puedo ayudar a que puedas ver la carrera desde afuera y no tengas que estar en ese carro a 1000 kilómetros por hora todo el tiempo.